publicábamos un caso concerniente a una investigación periodística, no solamente de parte nuestra, incluso de medios internacionales. Extranjeros que invirtieron en un paraíso, entre comillas, terminan viviendo la pesadilla de una estafa. Son varios los extranjeros provenientes de distintos países que llegaron hasta Paraguay, específicamente en el departamento Caazapá, ilusionados con pasar los últimos años de su vida, por decirlo así, porque son la mayoría de personas jubiladas y de gran poder adquisitivo, y se toparon con un esquema de estafa, según ellos denuncian. El emprendimiento inmobiliario es denominado el Paraíso Verde en Caazapá, que vende el sueño de vivir la paz y la tranquilidad muy distante del ruido de la ciudad. Sin embargo, muchos quienes llegaron hasta ese lugar tuvieron que retornar a su país de origen porque afirman que fueron estafados tanto en las promesas de los proyectos inmobiliarios y también con muchísimo dinero. Uno de los casos de estafa está recibiendo el asesoramiento de la abogada Marta Raviolo, quien hoy está con nosotros en estudio, y queremos abordar este tema preocupante porque habría más de 180 extranjeros víctimas de este gran esquema de supuesta estafa. Marta, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, hoy me toca compartir un poco de esta experiencia, de este caso bastante sonado, que es el caso de supuesto hecho de estafa del Paraíso Verde como estructura encargada de vender una gran ilusión a extranjeros, específicamente a europeos, que buscan nada más que la tranquilidad de los últimos años, como mencionabas, de poder vivir en un lugar rodeado de un ambiente verde, que es algo que caracteriza mucho al Paraguay, nuestros espacios verdes, la tranquilidad, un espacio con escuelas propias, universidades, con calles acordes a ser transitadas. Y resulta que todo eso fue simplemente la pantalla que se estaba vendiendo. Y grande fue la sorpresa de estas personas, Cristian, cuando llegaron al Paraguay y empezaron a encontrarse con una pesadilla, ya habiendo invertido parte de su dinero. Estamos hablando de casos de personas que han dejado atrás absolutamente todo, han vendido sus casas, sus bienes, y han decidido mudarse al Paraguay por medio de este proyecto de El Paraíso Verde, administrado por la firma Reljut Saeca, ¿verdad? Y bueno, es esta una de las cuestiones que hacen que muchas veces los extranjeros tengan temor para venir al Paraguay. No hay seguridad jurídica. Exactamente. ¿Qué están pasando con los casos? Porque hemos investigado, sabemos de algunos casos que han sido encajonados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer por este medio? Hacer inicialmente la denuncia pública, es decir, que la gente sepa y que estas personas que están buscando justicia en el Paraguay tengan claro de que en el Paraguay no existe diferencia ante las leyes, que no es que porque es una estructura poderosa va a ser un intocable que no se le va a poder eventualmente imputar y dar una sanción ejemplar, sino que todo lo contrario, se va a hacer justicia para el caso de estas personas que vinieron con la esperanza de sumar al Paraguay, mover la economía nacional, y terminan siendo nada más y nada menos que estafados, ¿verdad? ¿Cuál es el esquema de estafa que denuncian estas personas, doctora? Básicamente venden una gran ilusión, ¿verdad?, de mudarse a un lugar tranquilo. Una especie de barrio cerrado, ¿verdad? Barrio cerrado, con las instalaciones de primer nivel, escuelas, universidades, incluso a muchos de los extranjeros que han invertido en este proyecto se les ha prometido enseñar en las universidades porque son personas profesionales en ciertas áreas, ya sea en el área de construcción. Hay médicos que fueron estafados que se les promete que incluso van a estar prestando servicio dentro de esta corporación, que lo que va a hacer es robustecer el proyecto en sí. O sea que ellos no solamente van a invertir, sino que van a dar también su aporte social desde el punto de vista profesional. Es una serie de promesas que empieza a caer por suelo desde que llegan a Silvio Petirosi y se encuentran con la noticia que tienen que compartir casas con otras familias. Cuando ya todo el contenedor está camino a Paraguay y te dan la noticia de que vos vas a compartir casa después de invertir
millones. O sea, captan las inversiones vía internet. Exactamente. Se hace todo por medios telemáticos. Primeramente se muestra el proyecto. Posterior a eso se induce al próximo inversor que va a venir a radicarse al Paraguay, porque es el paquete completo donde te ven hasta la documentación. Lo inducen a disponer de parte de un patrimonio o todo el patrimonio, porque tenemos casos donde han dispuesto de todo su patrimonio y han quedado en cero, es decir, se tuvieron que ir sin absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, vienen a Paraguay con la ilusión de estar ya en una vivienda. Exactamente. Previo pago ya. Claro, ya se paga de antemano para asegurar, entre comillas, porque yo te vendo, te hago el ejemplo de venderte un proyecto donde si vos querés asegurar una porción de este paraíso, vas a tener que desembolsar suma de dinero inicialmente. Claro, para garantizar. Exactamente, entonces todo arranca por ahí y verdaderamente es una estructura que opera, pero casi maquiavélicamente. Entonces, Cristian, vienen a Paraguay y en vez de encontrar la casa soñada, tienen que compartir vivienda. tienen que compartir vivienda hasta que se les traslada al supuesto paraíso verde en Cazapá. En camino al paraíso verde se encuentran ya con la realidad de que había sido, no era lo que se esperaban. Y lo simpático de uno de los casos que llegó a nuestro estudio jurídico, de una ciudadana alemana que nos dice que quedaron bajo agua con el primer temporal que hubo. Me dice, Paraguay tiene un clima súper tropical y con la primera tormenta nos quedamos todos bajo agua y no sabíamos qué hacer. Entonces empezamos a reclamar. Muchos de estos extranjeros que han reclamado sus derechos por el simple hecho de volver a golpear la puerta y decirle, señores, devuelvan nuestro dinero porque esto no es por lo que pagamos, han sido expulsados del paraíso verde y tienen incluso restringido el acceso a sus propias tierras. O ¿Y sea, quién le restringe? Obviamente son los representantes legales, los responsables directos, quienes tienen que dar explicación del porqué de estos últimos hechos y obviamente también rendir cuentas con la justicia, porque los elementos que se tiene en principio, y obviamente es el Ministerio Público el que se va a encargar del análisis, de la recopilación de todos de las pruebas, los indicios, como para poder hacer la pertinente subsunción del hecho, si es estafa, si es lesión de confianza, si es asociación criminal, ¿verdad? Es el Ministerio Público el que va a tener la pelota en la cancha y el que va a tener que hacer una exhaustiva investigación para que estas personas respondan y sean sancionadas con todo el peso de ley, porque estamos hablando, y me remito a las pruebas, Cristian, yo traje conmigo todos los documentos que le voy a facilitar al productor de los depósitos consecutivos de dinero, es decir, no estamos hablando sin pruebas. ¿Y de cuánto estamos hablando? De casos puntuales, en este caso de tu cliente. En este caso puntual estamos hablando de una inversión de 5.000 millones. $800.000. Sí, escalofriante monto, 5.000 millones aproximadamente de inversión en un sueño que terminó siendo una pesadilla. Es indignante porque obviamente cuando le escuchás a estas personas brindar su declaración, muchas de ellas incluso se quiebran en medio de sus testimonios, Cristian, y es por eso que nosotros como estudio jurídico estamos súper decididos en poder darle seguimiento a esto y ir haciendo las transmisiones a través de las redes sociales, los medios de prensa, de todo el paso, porque sabemos y conocemos ya los antecedentes de esta empresa. ¿Y quién está al frente de Reljub? Bueno, los representantes de esta firma son el señor Joaquín Bucher, Erwin Anau y Silvia Anau. Son las personas que estuvieron en todo momento contactando con muchos de estos clientes que ya nos han firmado poder, que nos han encomendado la tarea de iniciar una denuncia formal ante el Ministerio Público y son las personas que van a ser investigadas. ¿Las transferencias o los depósitos de dinero fueron realizados a nombre de un particular o a nombre de una empresa? A nombre de la empresa mencionada, Reljub Saeca, que es la encargada de la administración de El Paraíso Verde, de este establecimiento en Cazapá. ¿Cuántas personas estarían siendo víctimas de la supuesta estafa? Bueno, hay que mencionar esto y es muy importante este dato que voy a dar porque en principio se desanimaron mucho porque como te decía son 5 los casos aproximadamente que fueron
encajonados en Villarrica, en el Ministerio Público. Eso fue súper O sea, desalentador. ya hubo denuncia formal. Exacto, hubo denuncia formal. Yo no tengo un conocimiento acabado, pero son todos los mismos casos, más o menos, ¿verdad? Hubo un perjuicio económico, se dispuso, estas personas dispusieron su dinero. Es decir, estamos hablando de un caso de latente estafa, ¿verdad? Porque en base al engaño de que yo te contacto, te vendo algo que no existe como tal, o existe parcialmente, o a lo mejor no era lo que yo te estaba vendiendo, te estoy engañando. Desde el momento en el que se da el elemento, uno de los elementos de la estafa, que es el engaño, yo creo algo en contrapartida y me inducen a que yo disponga de mi patrimonio para que yo pueda invertir en. ¿Existen documentos contractuales de estos Totalmente. casos? Y eso es un punto favorable que tienen estas personas, que son personas preparadas, que se han probablemente se documentaron en todo, claro, y tenemos elementos que vamos a estar arrimando a Fiscalía para que ellos puedan hacer la investigación pertinente. Los casos encajonados, ¿dónde están? Villarrica, el Espíritu Santo. ¿Y están identificados los fiscales, quienes tienen los casos ahí durmiendo? Estarían identificados los fiscales. Como te digo, esto es lo que nos mencionaron a nosotros. Yo tengo hoy ya hablado con 3 clientes, ¿verdad? También estas personas, o sea, muchas personas estuvieron contactándome, me comentaron estamos todavía hablando del tema y se los ve, Cristian, obviamente están como súper inquisitivos porque imagínate que desconfían de todo, supongo. 5.000 millones te estafan en el Paraguay. No vas a confiar ni en tu sombra. Claro. No vas a querer volver nunca más. Entonces estamos con personas que, o sea, obviamente empezamos brindándole la seguridad que ellos necesitan desde el punto de vista profesional, ¿verdad? Y estamos dispuestos como estudio, como equipo, a hacer las denuncias pertinentes en caso de indicios, siquiera, ¿verdad?, de mal desempeño de funciones de nuestros servidores públicos, porque hay que entender eso, es lo que nosotros le decimos, ¿verdad? En el caso de un cliente, yo me apersoné con una de las fiscales en ese entonces encargada del caso, lo presenté, ¿verdad? Porque es importante que haya esa cercanía, que la fiscal también escuche a ambas partes, ¿verdad? Y que, por sobre todo, exista objetividad e imparcialidad, que es lo que nosotros queremos, que no mande más el que más poder adquisitivo tenga, sino que se imparta realmente justicia y se le dé a cada uno lo que le corresponde. En este caso, pero yo también, doctora, creo que es muy importante dar a conocer esta situación para que quienes de repente tengan interés en esto puedan abrir más los ojos de lo que ya lo tienen abierto. Por supuesto, y así evitar una situación desagradable, por decir de alguna manera elegante, ¿verdad? Totalmente. Estamos hablando de personas que operan de una manera maquiavélica, Cristian. Esto no es una improvisación. Estuve mirando la página web, o sea, es una corporación bien montada. Sí, es impresionante. Estas personas, en su mayoría profesionales en sus respectivos países, personas que vienen ejerciendo sus profesiones por largos y largos años, personas ya jubiladas, como mencionaste, son las personas que resultaron ser víctimas. Entonces, verdaderamente es importante para nosotros también que esto se difunda. Estamos contactando ya con medios de prensa que hacen cobertura en países europeos para poder expandir esto, porque ¿qué pasa? Que muchas veces, eso es lo que yo digo, ¿verdad? Los europeos, en su mayoría, personas de bien decente, piensan que en el resto del mundo las personas operan y se relacionan con los demás como lo hacen ellos, con decoro y con decencia. Sin embargo, se encuentran con este tipo de situaciones. Y esto, obviamente, Cristian, es importante mencionar desde el momento en el que hay un golpe tan fuerte en la economía de una familia. Estamos hablando de un perjuicio económico gigantesco que representa un perjuicio a la familia propiamente tal. Entonces, estamos en eso, abocadísimos a iniciar con todas las fuerzas en el nombre de todas nuestras leyes y queriendo obviamente que los fiscales también estén a la altura y puedan hacer su trabajo, Cristian, porque todo depende del Ministerio Público. Estas personas afectadas por esta situación de esquema, de supuesta estafa, ¿están disponibles también a dar sus testimonios para conocer un poco la historia que cada uno llevan? Así mismo es, estas personas decidieron romper el silencio porque te comento que además de eso le habían dicho que en el Paraguay prácticamente todo se puede llegar a negociar a través de la plata nomás. Muchos estaban con miedo, muchos tenían dudas, algunos incluso perdieron las esperanzas.
Yo les dije que no, que el momento de hablar públicamente y de contar lo que pasó y de luchar porque ellos puedan recuperar lo que invirtieron en el Paraguay, ¿verdad? Que no estamos hablando de sumas bajas, estamos hablando de miles de millones y los afectados, al menos de los que yo tengo ahora, estoy más o menos en contacto, son como 180 personas, son 180 colonos. ¿No te parece medio dudoso? O sea, uno, bien, dos, bueno, pero 180 personas. El esquema es repetitivo. No, pero es que es repetitivo. Estamos hablando de miles de millones de euros. Algunos invirtieron en dólares, diferentes monedas, pero todos invirtieron, como te digo, el total de toda su vida, un patrimonio gigantesco o parte de su patrimonio. Esa es la cuestión. ¿Estos documentos estarían disponibles para que nosotros podríamos respaldar las publicaciones que hacemos, doctora? Por supuesto que sí, si me lo permiten, Cristian, yo quiero dejar todos estos documentos porque como personas de derecho debemos hablar en base a las pruebas que tenemos, tampoco podemos venir a hacer ningún tipo de acusación abiertamente, estamos sosteniendo algo, vamos a dejarle, una vez más te digo, el trabajo a la Fiscalía de investigar, ¿verdad? Y de que estas personas puedan tener una sanción ejemplar, porque eso es lo que finalmente buscan ellos, ¿verdad? Y por sobre todo la reivindicación de quienes fueron afectados. Por supuesto, excelente, así mismo es. Y estamos en eso, estamos abocados en eso, Cristian. Yo te quiero agradecer por este espacio, valiosísimo, porque gracias a esto nosotros llegamos a más personas. Ojalá que esto haga eco y que más personas sepan, investiguen, obviamente profundamente, antes de disponer de tal manera de un patrimonio tan grande y de invertir en el Paraguay, ¿verdad? Porque efectivamente existen personas sin escrúpulos que operan de manera fraudulenta para poder sacar un beneficio desproporcionado y que no corresponde. Gracias por estos datos y vamos a darle seguimiento, doctora. Muchísimas gracias, Cristian, por el espacio. Doctora Marta Raviolo, quien nos acompaña esta tarde para poder dar datos más concretos acerca de esta denuncia de estafa colectiva, ya podríamos llamarle a esta altura. Nosotros vamos cerrando el programa.